Ok. Continuando entonces con, esta es otra imagen parecida a la anterior, pero bueno, un poquito más explícita. Ahora bien, vamos a hablar de algunas resistencias que ofrece el pulmón ante la entrada del aire en su interior. Está la elasticidad y la distensibilidad. Ahora bien, la elasticidad es la capacidad, escuchen bien el concepto porque quiero que lo graben y lo analicen, o sea, se lo coloquen así dentro de su cerebro. La elasticidad es la capacidad de un cuerpo de recuperar su forma una vez que cese la fuerza deformadora. ¿Ok? Mientras más capacidad tengo yo de recuperar mi forma anterior, antes de la fuerza deformadora, ¿verdad? Más elástico soy. Distensibilidad es la capacidad que tiene un cuerpo de dejarse deformar. Son inversamente proporcionales. Entonces, fíjense ustedes, ¿qué quiere decir eso? Cuando yo les pregunto a ustedes, ¿qué es más qué es más elástico? ¿Una banda del cabello o un celular? ¿Ok? Fíjense ustedes, si una banda elástica se deforma, pero ella vuelve rápidamente a su forma original. ¿Sí o no? Ella puede que no vuelva a su forma original, pero ¿quién es el que ofrece más resistencia a llegar a su forma original? O sea, que pueda llegar a su forma original después de deformarse. Una piedra. Entonces, hasta ahora nosotros teníamos los conceptos de que una banda elástica era elástica, o sea, era elástica, y una piedra es una piedra. Pues no, es más elástica una piedra que una banda como tal del cabello. Entonces, fíjense ustedes, ahora, cuando nosotros habíamos, no sé si ustedes llegaron a ver Disney, una serie, una cosa que era se llamaba Elastic Girl. Bueno, ahí nos engañaron, ¿saben? Porque no se debe llamar Elastic Girl, sino Distensible Girl, porque es la capacidad de dejarse deformar que ella tenía. Bien, no como de todas maneras, yo les voy a mandar a hacer a ustedes un análisis sobre este tema de la elasticidad y la extensibilidad y su razonamiento al respecto. Si están de acuerdo o no con lo que estoy diciendo, por qué no están de acuerdo y cuál es su análisis de lo que yo les dije. Pues es un poquito confuso, ¿ok? Ahora bien, las resistencias no elásticas, ¿cuáles son? La masa de aire que ofrece resistencia a ser desplazada a través de los ductos de conducción, la fricción de las moléculas del aire entre sí y las vías aéreas, la fricción que se produce sobre las vísceras abdominales cuando el diafragma desciende para poder generar gradiente dentro del tórax, ¿ok? Todo esto son las resistencias no elásticas. Ahora bien, aquí vemos un alveolo, fíjense ustedes, el espacio intersticial, la pared alveolar, el endotelio capilar, ¿no? El endotelio capilar que es muy, muy finito. Y fíjense ustedes un glóbulo rojo dentro del capilar. Aquí está el alveolo, aquí hay un intersticio que tiene que tener un milimetraje, una distancia, para que pueda darse el oxígeno. Entonces aquí lo que vamos a hablar es de la distensión. Ya hablamos ya de la ventilación. Ventilación es netamente mecánica, donde se contraen los músculos para generar gradiente, vencer fuerza, o sea, las fuerzas vencer fuerzas elásticas y no elásticas y ingresar al aire, ¿cierto? Ahí vamos bien. Esa es la ventilación. Luego tiene que haber la difusión. ¿Qué es la difusión? Va a depender la difusión de qué? De la permeabilidad de las membranas. ¿Cuáles son las membranas? Las membranas alveolo capilar, o sea, del alveolo y del capilar. De las presiones parciales de los gases que se están intercambiando entre ambos, entre el alveolo y el capilar. La presión parcial de oxígeno, la presión parcial de CO2. Para que pueda haber el intercambio. A mayor presión parcial de ese gas, es más probable que pase hacia el otro lado. ¿Ok? Que es lo que produce un gradiente. Si, un ejemplo, cuando llega el alveolo hacia el capilar hacia el alveolo, ¿qué te lleva el capilar? Lleva mucho, mucho CO2, ¿verdad? Y el alveolo le ofrece mucho, mucho oxígeno. Entonces, a mayor presión parcial de oxígeno, ¡pah!, atraviesa. El CO2 pasa para el alveolo y el alveolo
transmite el oxígeno hacia el capilar. Y también la solubilidad del gas a cada lado de la membrana. Esas son algunas leyes que ustedes van a investigar. ¿Cuáles son las leyes que rigen la presión parcial del oxígeno, del CO2, y cuál es la solubilidad del gas a cada lado de la membrana? Tanto el CO2 de oxígeno. ¿Por qué se da la difusión a nivel químico allí y físico? Ahora bien, fíjense ustedes lo interesante. Un glóbulo rojo tarda aproximadamente 0,75 segundos, 0,75 segundos, desde el lado arterial hasta el lado venoso de ese capilar pulmonar para pasar. O sea, él pasea del lado arterial al venoso, tarda 0,75 segundos. Pero solamente en los 0,2 segundos primero ya ha habido el equilibrio de la presión parcial de oxígeno a los dos lados. Ya pasó el oxígeno para el capilar y ya el CO2 fue entregado al alveolo. O sea que quedan 0,5 segundos por si pasa algo, porque si se me olvidó, porque si estoy lento, porque si esa membrana está muy gruesa, porque lo que sea, para tratar siempre de dar, o si estoy muy lento, o tengo un solo glóbulo rojo en todo el cuerpo que está paseando porque tengo una anemia severa. Bueno, eso es para prevenir cualquier anormalidad que ocurre y la difusión se dé. O sea, siempre va a dar un chancecito más para que se dé el intercambio gaseoso, ¿ok? Ahora bien, hablamos de la ventilación, que es netamente mecánica, ¿cierto? Aquí la ventilación es el intercambio gaseoso entre el medio ambiente y el alveolo. Y la difusión es el paso de gases a través de la membrana alveolo capilar, entre el alveolo y el capilar. ¿Estamos claros? Ok, creo que hasta ahora vamos bien, ¿verdad? Ahora bien, viene la perfusión. Dijimos que la perfusión es la cantidad de sangre de los alveolos, todos esos capilares que rodean a los alveolos. Entonces, esa es la circulación pulmonar. ¿De qué se encarga la circulación pulmonar? De conducir sangre venosa a los alveolos. ¿Para qué? A través de la arteria pulmonar para que se oxigene. Él lleva nutrición, ¿verdad? A la porción distal del árbol bronquial, nutre, la parte del árbol bronquial. Almacena él también sirve de almacena o capacitancia de sangre, que puede haber una reserva de sangre a nivel de la circulación pulmonar que puede salir en el momento que el organismo lo necesite, igual que el intestino. Es un filtro, entre comillas, para émbolos en forma natural, a menos que sea algo muy saturado, que sobrepase su capacidad de filtración. Es capacidad, a través de la ley de Frank-Starling de los vasos, él remueve líquido extracelular o extrapulmonar para llegar al alveolo para limpiarlo a través de la ley de Frank-Starling. Y tiene una función metabólica increíble en el endotelio vascular, produce prostaglandinas de todo tipo, tiene que ver con el sistema de ECA, renina-angiotensina, activa algunos, bueno, eso es una función espectacular que ustedes también me van a hablar de cuál es la función espectacular metabólica del pulmón. Ok, fíjense ustedes, aquí están los bronquios, el sistema pulmonar, lo que es la arteria pulmonar, lleva la sangre aquí desoxigenada para que se oxigenaran los capilares, bañados, mira qué hermoso. Ahora bien, aquí hay una cosa que se llama zona de West. Las zonas de West no son más como, es como un gráfico, digamos así, que nos da a nosotros la idea de cómo ocurre, más o menos, cómo pasa la sangre a través de los alveolos, dependiendo de dónde se encuentren esos alveolos. Esto es una figura que más o menos nos dice, este es un pulmoncito, ¿bien? Un pulmoncito. Y este pulmoncito está dentro de una persona que está sentada. ¿Qué significa? Que si yo estoy sentada, esta es la zona que está más arriba, la llamaremos zona 1, esta es la zona del medio, la llamaremos zona 2, está más cerca del corazón, y esta es la zona 3 que está sobre el diafragma. ¿Ok? Ahora bien, ¿qué pasa con esta zona? Ella nos explica cómo se da la circulación entre los capilares pulmonares y el alveolo. En la zona 1, la presión, este es el alveolo. La mayúscula A es el alveolo. La A minúsculo es la presión alveolar, es la presión de la capilar pulmonar arterial, y esta es la venosa. En la zona 1, los alveolos están muy ventilados. Entonces, la presión alveolar
va a ser mayor a la presión arterial y a la presión venosa. ¿Qué significa que pasa allá arriba? Que ellos no son bien perfundidos. La perfusión es nula. La perfusión es nula porque no se da ni en sístole ni en diástole. Aquí la perfusión es nula. Arribita, muy arriba. Porque la presión del alveolo es tan grande que aprieta esos alveolos y no deja que pase ni la presión arterial ni la presión venosa. ¿Qué pasa en la zona 2? Aquí la presión arterial es mayor que la presión alveolar y esta a su vez es mayor que la presión venosa. O sea que aquí hay una perfusión, o sea, sí hay perfusión durante la sístole. ¿Ok? Aquí durante la sístole. Y la zona 3 es donde la presión arterial es mayor que la presión venosa y mayor que la presión alveolar. O sea que aquí siempre hay una perfusión continua durante la sístole y la diástole. Entonces, fíjense ustedes que no todos los alveolos están bien perfundidos ni nada, en forma natural. Ahora bien, esta zona de West se puede modificar si yo acuesto a este pulmoncito. Entonces, va a quedar, si yo lo acuesto, va a quedar, aquí es la zona 1, aquí del medio es la zona 2, y aquí al final la zona 3, que es donde está él durmiendo. O sea, las zonas se van a modificar según en bipedestación, en sedestación o en decúbito dorsal o en decúbito prono. ¿Qué significa esto? No sé si ustedes están viendo últimamente, bueno, ya desde hace un año con la pandemia del COVID, que muchos pacientes durante el proceso de tratamiento en oxigenación, no están viendo que los ponen en posición prona. Bueno, la posición prona es por las zonas de West, es para aprovechar las zonas de West. Como el COVID altera en parches, en forma heterogénea, el parénquima pulmonar, se han dado cuenta que si yo coloco, ¿verdad? Generalmente el COVID daña más la parte dorsal, la parte basal. Entonces ellos lo que hacen es que voltean al paciente para aprovechar esta zona de West que no ha estado dañada por el COVID y que está bien perfundida. Entonces lo ponen boca abajo para que sea la zona 3. ¿Vieron, muchachos? Que todo tiene una explicación, es por las zonas de West. Ahora, estas zonas de West nos van a dar una relación BQ, ventilación, perfusión. ¿Cuándo hay una ventilación, perfusión normal? Cuando los alveolos están bien ventilados y están bien perfundidos. O sea que la BQ es 1. Ventilación, perfusión, normal. Ventilado, perfundido. O sea, que reciben aire y reciben buena perfusión. Eso es lo ideal. Cuando un BQ está aumentado, BQ está aumentando, es cuando la ventilación es mayor que la perfusión, es decir, que está más ventilado y poco perfundido. Eso se llama espacio muerto. ¿Por qué? ¿Se acuerdan cuando hablamos del espacio muerto de la conducción? Bueno, que estoy ventilando pero no llega perfusión, o sea que no hay intercambio gaseoso. Eso es como un efecto de espacio muerto. Porque llega aire pero llega sangre, entonces, ¿como para qué sirve? Entonces, el espacio BQ disminuido es cuando está más perfundido que ventilado. Los alveolos no están ventilados o poco ventilados o colapsados, pero también perfundidos. Eso se llama efecto Schum. ¿Qué es un efecto Schum? Es el efecto en las cardiopatías cuando existe un paso de sangre de derecha a izquierda y sale la circulación. O sea, que sale sangre desoxigenada que pasó por los alveolos, nunca llegó el alveolo capilar, nunca hubo intercambio gaseoso, entonces yo tengo que sacar esa sangre que llegó hasta allí, que el alveolo nunca trabajó, entonces yo llegué hasta ahí, esperar el oxígeno nunca llegó y tengo que salir otra vez a circulación con la sangre desoxigenada. Entonces es un efecto Schum. Estos son los 3 efectos, normal, espacio muerto y Schum. Aquí lo vemos. Schum, ¿por qué? Porque está obstruido este alveolo, llegó la sangre, ajá, y entonces, ¿dónde está el intercambio gaseoso? Tengo que seguir. Normal, estoy bien ventilado y bien perfundido, paso para acá desoxigenado y sangre oxigenada. Espacio muerto, taca, un ejemplo aquí, un tromboembolismo. No puedo perfundir, entonces, ¿qué pasa? Espacio muerto, no pudo llevar intercambio gaseoso. Entonces, y aquí es una neumonía, pónganse ustedes, o una telectasia, qué sé yo.
El tema es que existen 3 tipos de BQ. Ahora bien, los vasos de hematosis son los que, ¿cuáles? Los que hematosis significa que intervienen en el intercambio gaseoso, arterias pulmonares, venas pulmonares, pleuropulmonares de Leffort. Y los que nutren el tejido como tal, al tejido pulmonar, son las arterias bronquiales 2 a 3 y las venas bronquiales. O sea, ustedes después van a decir, me van a hablar sobre la irrigación, que eso lo debimos que haber visto en anatomía. Los centros respiratorios, centro neumotáxico o protuberancia superior, está ubicado en la parte superior de la protuberancia, su función es limitar la inspiración. O sea, yo inspiro y lo dejo ahí 1, 2, 3, pollito inglés. Transmitiendo impulsos inhibidores a la inspiración. De eso se encarga. Voy a tratar de inhibir siempre la inspiración. Cuando el área neumotáxica es más activa, la frecuencia respiratoria por minuto es mayor de 30, pero a expensas del volumen inspiratorio. O sea, el volumen inspiratorio se reduce. Es como una respiración superficial. ¿Ok? Porque él corta la inspiración. Su lesión produce, cuando yo lesiono, hay una alteración ACV en ese, y se quemó, o sea, se necrosó ese centro, va a haber una lesión más lenta, o sea, una respiración más lenta, y las inspiraciones van a ser más profundas. ¿Por qué? Porque no hay quien pare la inspiración. Y más lenta. O sea, que va a ser a expensa de la inspiración. Ese es el neumotáxico. El amnéusico está en la protuberancia inferior. ¿Ok? Su función es coordinar la transición entre la inspiración y la expiración. Él va a regular la profundidad. Él se encarga de que, él va a encargarse de que finalice la inspiración, de impedir que finalice la inspiración. Entonces, su actividad que manifiesta, al seccionarse, si yo secciono el neumogástrico y no hay un centro amnéusico, ¿qué va a pasar? Con la conexión, va a producir un paro inspiratorio, porque una inspiración sin fin, nunca va a haber cómo se inspire. Entonces, centros controladores, hay centro medular, ¿verdad? Que es el centro de frecuencia respiratoria y la amplitud respiratoria, ¿verdad? Que son grupos de respiración dorsal, grupos de respiración ventral. Está el centro neumotáxico que inhibe la inspiración, el centro amnéusico que inspira, que estimula la inspiración. ¿Ok? Esos son los controladores. Y los receptores son nerviosos. Hay uno de adaptación lenta, otro de adaptación rápida. Hay terminaciones de fibra. Todos esos están terminando en donde son de presión, de distensión, son lentos, están dentro del alveolo, dentro de lo que son los bronquiolos, y ellos van a determinar como una forma de retroalimentación positiva y negativa, dependiendo de quiénes estemos hablando, para cesar y decir, mira, ya no distiendas más el alveolo, ya llegó el aire. Siempre va a haber una forma de haber una retribución de una información. Y están los químicos que son varoreceptores, que son presiones de CO2, de bicarbonato y de hidrogeniones. Esto en la parte central, a nivel de la aorta y de los carótidas, de la carótida. Y los periféricos, que son PO2, CO2 y bicarbonato. Todos ustedes esto me van a estudiar más o menos cuáles son la inervación, los centros, cómo se entrelazan, cómo se comunican, cómo se da la fisiología central, neumotáxica, amnéusica, todo esto, para que se dé la inspiración y la expiración. Más o menos la corteza cerebral, la protuberancia general del centro amnéusico neumotáxico, el bulbo raquídeo, donde están los quimiorreceptores del bulbo raquídeo, donde están los quimiorreceptores periféricos y cómo se da la respiración voluntaria, porque acuérdense que nosotros tenemos una respiración involuntaria, pero también hay una corteza que nos habla de cuando hablamos de la meditación, el yin, el yang, ¿para qué? Por eso que decimos que de repente tan solo estamos respirando y no nos damos conciencia de eso, pero tenemos la capacidad también de hacerlo en forma consciente. ¿Ok? Y entonces, fíjense ustedes, aquí les traje un gráfico donde ustedes que se ve más o menos reducido las emociones, control voluntario, centros superiores, que son la integración, recuerden, los centros de integraciones, el sistema límbico, y es el que puede dar ciertos patrones, más o menos, mira, que totalmente voluntario. El CO2 tiene quimiorreceptores medulares, O2 y pH, quimiorreceptores aórticos y carotídeos, y hay neuronas aferentes que vayan al centro de patrón generador del bulbo raquídeo, grupo respiratorio dorsal y ventral, y bueno, amnésico y néxico, y bueno, y ellos van así, a su vez, a estimular y van a tener receptores que van a estimular los intercostales, el diafragma y todo esto, ¿ok? Bueno, van a hablar sobre el reflejo de insuflación de Hering y Brewer,
Los receptores de distensión, ¿verdad? Cuando los pulmones están sobredistendidos, más de 1.5 litros de respiración, ellos van a activar una respuesta de retroalimentación, transmiten señales al nervio neumogástrico, interrumpe la respiración adicional y también aumenta la frecuencia respiratoria. Esto es un mecanismo de protección para impedir que haya una hiperinsuflación pulmonar y haya una sobredistensión alveolar y se rompa. Imagínense ustedes, que no haya quien pare eso. Aquí se acuerdan de la curva de disociación de hemoglobina, ¿no? Fíjense ustedes, todo esto tiene que ver con los volúmenes, la sangre reducida en los tejidos y todo esto. Bueno, quiero que la recuerden mucho porque tiene mucho que ver también con un reflejo de quimiorreceptores y todo esto. Ahora bien, fíjense ustedes, esta es una imagen que yo les traje este es de reposo, el diafragma, los pulmoncitos están todos aquí, bueno, esto está aquí. ¿Qué pasa cuando yo contraigo los músculos de la inspiración? Comienza a descender el diafragma, comienza a haber un ingreso, fíjense, este es un volumen, ingresa el aire, va ingresando del medio ambiente porque se crea un gradiente hacia los alveolos. Esta es la presión alveolar normal. Entonces, fíjense ustedes, en la anterior, fíjense ustedes, la presión intrapleural estaba en -5. Comienza a descender la presión pleural. ¿Por qué? Porque se están contrayendo los músculos inspiratorios. ¿Y qué hacen los músculos inspiratorios? Crean gradiente. ¿Y cómo lo hacen? Disminuyendo la presión intrapleural más negativa. ¿Para qué? Para que ingrese el aire, porque aquí se está haciendo más negativa que la presión atmosférica. A medida que se siguen contrayendo, sigue ingresando aire, la presión intrapleural se hace mucho más negativa y llega hasta lo máximo. Ya ingresó, ya hubo el intercambio gaseoso, ahora viene la expiración, comienza a subir, se relaja el músculo diafragma, empieza a subir la presión intrapleural de -10, va a empezar a subir hasta que llega otra vez a -5 nuevamente. Y se termina el proceso de inspiración y expiración. ¿Ok? Entonces, bueno, muchachos, aquí terminamos nuestra parte de la parte del proceso inspiratorio-expiración. Terminamos con la clase de sistema respiratorio. Aquí más adelante les voy a pasar el PDF con las actividades que quiero, cómo las quiero. Y bueno, muchachos, espero que hayan entendido, que les haya gustado y yo les voy a dar las indicaciones de la actividad próxima. Que estén bien, feliz noche.